Bienvenidos a este 16 de noviembre del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, el Señor llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para la leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. En Espíritu Canal estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos oración como cada mañana, nos conectamos con el Rey, el Santísimo. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo de Dios. No podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, porque así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tienen que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, el día que haya ruido será como el fulgor que brilla de un extremo al otro del cielo. Así será el Hijo del Hombre en su día, el día en que habrá ruido. Esta la perseverancia de muchos cristianos que lleva adelante la familia, hombres, mujeres, niños que se preocupan por el crecimiento espiritual, que llegan a finales del mes con menos de un poco de dinero, pero oran. Y el reino de Dios está ahí, escondido en esa santidad de la vida cotidiana, en la santidad de la lucha de todos los días. Porque el reino de Dios no está lejos de nosotros, está muy cerca. Precisamente la cercanía es una de las características del reino. Cercanía que quiere decir todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El reino de Dios es humilde como la semilla humilde, pero se hace grande por el poder del Espíritu Santo. Y a nosotros nos toca dejarlo crecer en nosotros sin gloriarnos, dejar que el Espíritu venga, nos cambie el alma y nos lleve adelante. En el silencio, la paz, la quietud, la serenidad, la cercanía de Dios, la fortaleza. A los demás, pues sin levantar espectáculos. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿Jesús rechaza lo material? A la luz de las enseñanzas de Jesús, nos preguntamos si el Señor rechazaba los bienes materiales y valoraba solamente los espirituales. Para contestar a la pregunta que nos hemos planteado primero, es importante que veamos cómo consideraba el Antiguo Testamento los bienes materiales. En primer lugar, absolutamente todas las cosas son buenas porque han salido de las manos de Dios. Chequen Génesis 1, del 1 al 14. La oposición entre el bien y el mal no radica en optar por los bienes materiales, sino en desobedecer el mandato del Creador. Eso sí, Génesis 2:16 al 17 y también Génesis 3 del 1 al 7. La degradación de la humanidad pecadora no se observa en la línea de la ambición de bienes materiales, sino en la agresividad que mata a los hermanos. Génesis 4, 1 al 15 y 23 al 24. Más adelante en la historia hace su aparición un mandamiento que sí pone diversos niveles de amor. Se trata del mandamiento más importante: amarás a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:5. Este mandato, en primer lugar, pretende evitar la idolatría, es decir, no adorar a otros dioses. En el Nuevo Testamento, un maestro de la ley comenta, en sintonía con lo que Jesús opinaba, que el segundo mandamiento es el amor propio. Marcos 12, 29 al 34.
Jesús, heredero de todo lo que había aprendido de su tradición judía, enseñaba a guardar ordenadamente el afecto. La máxima importancia la tiene el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el hombre debe buscar en primer lugar. Mateo 6:33. Las cosas materiales forman parte del universo, de necesidades del ser humano. No tienen que ser menospreciadas. Pero Jesús previene contra la valoración desproporcionada. Dios sabe que tiene necesidad de comer, de vestirse, de un techo. Mateo 6:25 al 32. Con respecto al amor al prójimo, Jesús también le dio gran importancia al grado de afirmar: lo que hicieron al más pequeño de sus hermanos, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. La relación con los bienes materiales debe ser en orden al bien común. El mejor ejemplo lo podemos ver en el episodio del joven rico, Mateo 19:21 al 22. Jesús invita a este hombre a vender sus pertenencias y repartirlas entre los pobres. Así tendría un tesoro en el cielo y, por desgracia, pues no fue obedecida su propuesta, o no lo sabemos. Por tanto, Jesús no opone el mundo material al mundo espiritual. Esta posición pertenece más bien al pensamiento griego. Jesús pone a ordenar bien los afectos, no permitiendo que el corazón se apegue indebidamente a los bienes materiales, de tal forma que se oriente correctamente al amor de Dios y del prójimo. Porque todo lo material, sabemos, forma parte de las necesidades del ser humano. Por lo tanto, tendremos que decir: Jesús no rechaza lo material, pide un orden en su uso. Si hablamos del dinero o de los bienes o de las cosas, pues no hay moralidad, ¿verdad? El dinero no es bueno o malo, las cosas no son buenas o malas. Aquí depende del uso que se les dé. Que no se idolatricen, que no sea el Dios importante en nuestra vida, son cosas necesarias, pero Dios siempre será el número uno en nuestros corazones. En el tema de hoy, en Santos y Conversos, permítanme presentar hoy a una santa beata, así se les dice beatos antes de pasar a ser santos, lo hemos visto también. Lucía de Narni, terciaria dominica, que celebramos este día. En Ferrara de la Emilia, Italia, la beata Lucía Boccardelli, religiosa que tanto en el matrimonio como en el monasterio de la Tercera Orden del Santo Domingo sobrellevó con paciencia muchos dolores y vejaciones. La fecha de beatificación data del 1 de marzo de 1710. Nicolás Boccardelli, tesorero en Nami de Umbría en la segunda mitad del siglo XV, se casó con Gentilina Casio. Dios les concedió 11 hijos, de los cuales, 11 de la mayor fue Lucía, que nació en Narmi en 1476. Desde muy niña, Lucía decidió consagrarse a Dios, pero su padre murió pronto, y los tutores de la joven se veían, pues, difícilmente en las cosas con otros modos. Trataron de casarla por la fuerza a los 14 años. Lucía arrojó el anillo de los esponsales al suelo, abofeteó al pretendiente y salió corriendo de la habitación. Al año siguiente se presentó otro pretendiente, un tal conde Pedro. Lucía resistió al principio, pero una aparición de la Santísima Virgen y los consejos de su confesor la convencieron de que debía ceder. La Sagrada Congregación de Ritos determinó en 1729 que el día de la fiesta de la Beata se rezasen la misa y el oficio de las vírgenes, lo cual prueba que aceptó la tradición de que Pedro y Lucía vivieron como hermanos y hermana. A los 3 años de matrimonio, Pedro dejó a su mujer en libertad de hacer lo que quisiera. La beata volvió a la casa de su madre, tomó el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo e ingresó en una comunidad de terciarios regulares en Roma. Poco después pasó a otro convento semejante en Viterbo. Dios le concedió ahí la gracia de los estigmas y una participación sensible en la pasión de Cristo. Durante los 3 años que estuvo en Viterbo, sus heridas sangraban todos los miércoles y viernes, de suerte que no podía ocultarlas. El inquisidor del lugar, el maestre del Sacro Palacio, un obispo franciscano y el médico del Papa Alejandro IV, examinaron los estigmas y quedaron convencidos de que se trataba de un fenómeno sobrenatural auténtico. El conde Pedro acudió también a verlos y quedó tan convencido que, según se dice, ingresó a la Orden de San Francisco. La fama de la beata Lucía llegó a oídos del duque de Ferrara, Hércules I, quien recordaba con veneración a Santa Catalina de Siena y era muy amigo de las beatas Estefanía Quinzani, Columba de Rieti y Osana de Mantua. Con el permiso del Papa y el consentimiento de Lucía, construyó el duque un convento para esta en Ferrara. Como el pueblo se oponía a que la beata saliese de el Viterbo,
tuvo que ser sacada oculta en un cesto de ropa a lomos de una mula. Lucía tenía apenas 23 años, no tenía aptitudes para dirigir una comunidad. Por otra parte, Hércules de que era un hombre que lo proyectaba todo en grande y había gastado sumas enormes en la construcción y decoración del convento, quería que hubiese en él nada menos que 100 religiosas. Pidió a Lucrecia Borgia, que acababa de convertirse en nuera suya, que le ayudase a reunir religiosas como las monjas veían de diferentes conventos, y no todas eran muy virtuosas. El superiorato de Lucía se tomó cada vez más difícil, hasta que finalmente fue depuesta al cargo. La sucedió María de Parma, que no era terciaria sino dominica de una segunda orden, a la que quería afiliar a toda su comunidad. Para el año de 1505 murió el protector de Lucía, con lo que la beata dejó de ser una mística de moda, protegida por el duque de Ferrara, y cayó en una oscuridad total que duró 30 años. Por otra parte, la nueva superiora la trató con una severidad que se asemejaba a la persecución. No la dejaba ir al recibidor, le prohibió hablar con alguien, aparte del confesor que le había designado, y mandó que una de las religiosas la vigilase constantemente. En esos años fue cuando Lucía, despreciada por las religiosas del convento, que con tanto trabajo había venido a fundar desde Viterbo, se santificó verdaderamente. Jamás se le oyó una palabra de impaciencia, ni siquiera cuando estaba enferma y abandonada. La beata había caído en tal olvido que cuando murió el 16 de noviembre de 1544, el pueblo de Ferrara quedó atónito al enterarse de que había vivido hasta entonces, pues la creía muerta desde tiempo atrás. El culto de Lucía se populariza muy pronto. Sus reliquias fueron trasladadas a un sitio más público y se le atribuyeron por su intercesión milagros. En Santos y Conversos, una historia muy interesante de una beata, Lucía de Narní. Hay muchos beatos muy interesantes y es importante también conocerlos. En Santos y Conversos. En la Rola del Alma vamos a escuchar el martirio de parte del conjunto Sagrado Corazón de Jesús de los hermanos Sui, de su producción musical Sean Abundantes. Vamos a escucharlos, también tiene su canal de YouTube que podemos visitar, conjunto Sagrado Corazón de Jesús. Adelante con esta rola, El Martirio. Martirio es dar testimonio, es imitar a Jesús. Martirio es dar testimonio, es imitar a Jesús. Ya estamos en curiosidades, la fe de Abraham. En el chiste, clase de biología, la maestra, hablando sobre los animales, le pregunta a Pepito, que por cierto no hizo su tarea. Pepito, dejé de tarea, ¿qué sabes sobre los animales? El nervioso contesta rápidamente, yo solo sé una cosa sobre los animales, maestra, que los tigres son del norte y los tucanes de Tijuana. Señor Jesús. Ya estamos en curiosidades, la fe de Abraham. Cuando Dios habla a Abraham y le pide dejar sus tierras, su comodidad, su familia, amigos, animales para ir a la tierra prometida, Abraham ya era una persona de edad avanzada. Era humanamente difícil creer que esto se pudiera realizar, pero Abraham creyó y la fe con la que aceptó la promesa de Dios se fue haciendo más fuerte, más sólida. Por eso la primera lectura nos dice que Abraham fue justificado por esa fe en la promesa que Dios le cumplió. A nosotros ahora esa fe nos toca ponerla en Jesús, que ha resucitado por nosotros. Jesús es la gran promesa realizada por Dios. Su persona asegura el poder superado al pecado y alcanzar la vida eterna. Eso que no puede obtenerse con la riqueza que tiene muchas veces a su lado la codicia, el poder de tenerla, y que en general rebaja nuestra condición humana porque no somos capaces de renunciar a lo que nos lleva a la plenitud de ser. Queremos mantenernos atados a las cosas materiales, al dinero, a las tierras, etc. Por eso el Evangelio muestra esta situación de disputa por una herencia y el Maestro está dando instrucciones. Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. La parábola del Evangelio nos ayuda a reconocer nuestra manera errónea de conducirnos en la vida. Lo que es acumulado de quién será, la realidad es que al morir no nos llevaremos nada de ello, solo nos acompañarán nuestras buenas obras. En curiosidades.
Pues damos gracias a todos por acompañarnos en este video. No se olviden darle like y compartir a nuestros hermanos suscriptores nuevos. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en nuestro camino hacia la fiesta patronal. Recordamos que hoy nos acompaña el buen Johnny Baez, amenizando la Santa Misa y la Hora Santa. Mañana a las 3 de la tarde aquí en la parroquia haremos lo propio con el grupo de Fuerza en la Oración o Oración Fuerte, rezando la coronilla a las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados, entre otras actividades que poco a poco iremos viendo. También el 19 de este mes tendremos la misa de sanación interior y de unción de enfermos en Santa Polonia a las 2 de la tarde. No se olviden de participar. El Señor les guarde, les protege y les bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Gracias por estar conmigo desde Santa Lucía cada día. Bendiciones. Nos vemos mañana viernes.